¿Cómo detecto las competencias que yo estoy buscando cuando tengo a la persona enfrente? Es lo que vamos a ver en este trocito. ¿Qué preguntas, qué técnicas, qué pruebas puedo hacer para detectar que la persona se adecua a lo que yo estoy buscando? Hay distintos pasitos de una entrevista que vamos a ir viendo, ¿no? Lo primero es que quiero contextualizar qué es una entrevista. Una entrevista sirve para eso, para verificar la adecuación de la persona al puesto. Para informar al candidato sobre el puesto, es tu momento de realmente convencer, contarle, conocerle. Es el momento para mí es el momento de la verdad. Yo os diría que cualquier fase de lo que es un proceso de selección completo es importante, pero la fase de la entrevista es aún más. Si no eres experto en entrevistar, si no eres psicólogo orientado a la selección de personal, no pasa nada, se puede entrenar. Entonces, intentemos que con la información que te voy a dar aquí o con... ¿Hay algún itinerario que profundiza más en cómo entrevistamos por competencias? Podamos hacerlo. ¿Qué no es una entrevista de trabajo? No es un interrogatorio, no es una demostración de poder y no se trata de un acuerdo unilateral. En algunas empresas un poquito más tradicionales, yo sí que me encuentro con que parece que el único que tiene el poder de decisión es el seleccionador o la empresa. Y no nos equivoquemos, el poder de decisión es de ambos. Si la persona no quiere irse a trabajar contigo y lo hace por necesidad, probablemente esa relación de compromiso dure poco. Esto tiene que ser una decisión bilateral. Trucos para plantear bien una entrevista. Antes de comenzar, recuerdo lo importante de tener una zona acondicionada, muy importante. Evita cualquier distracción externa y ten toda la información para realizar la entrevista. Por favor, cuando vayáis a sentaros con una persona, tienes que tener la información de su currículum a través de lo que quieras, o porque se lo has pedido, o porque lo tienes en tu web, o porque lo has sacado de alguna plataforma, lo que quieras, pero tienes que saber quién es esa persona. Me encuentro con algunas empresas que, jolín, lo hacen un poco sin preparar, y esto hay que preparárselo. La info del puesto, las condiciones. Mirad, nosotros hacemos unas 2.500, 3.000 entrevistas al año, en función del año. Una consultora puede llevar 5, 6 procesos de selección a la par, en distintas fases. Cuando se sientan con una persona a hacer una entrevista, primero tienen que ver para qué cliente es, qué puesto era, y la información de las condiciones, de lo que se le ofrece y de lo que realmente quiero sacar en entrevista la tiene que tener preparada antes. Si es tu caso y haces también muchas entrevistas, por favor, cuida este detalle. Y si no es tu caso y llevas solo un proceso, aún más a mi favor, cuida este detalle. Imaginaros que pasáis ciertas pruebas técnicas para ver si la persona es idónea al puesto, me lo invento. Pruebas de idiomas, pruebas técnicas de dibujo, de diseño, de lo que sea. Hacéis test de personalidad, hacéis test de inteligencia. Es nuestro caso, ¿eh? Nosotros sí que pasamos todo este tipo de pruebas, que en un itinerario también las puedes ver más en profundidad. Todo esto, toda esta información, si has hecho entrevista previa a través de la plataforma de videoentrevista, antes de sentarte con la persona, lo has tenido que visualizar. Te ayudará muchísimo a enfocar preguntas, a saber ya cierta información de la persona, importantísimo. Tenlo todo esto empapado antes de sentarte con la persona. Y ten claro el objetivo que quieres conseguir. Fases de una entrevista. Hay un saludo inicial, hay una presentación y, por supuesto, agradecimiento y hacer sentir cómoda a la persona. Hay un análisis de currículum y trayectoria, es decir, la entrevista puramente curricular, que es donde muchas empresas se quedan. Y atentos, solo es una partecita, ¿vale? ¿Qué motivaciones tiene esa persona? ¿Qué expectativas quiere conseguir? ¿Qué competencias tiene? Bueno, pues esto hay que desgranarlo en la entrevista. Le tenemos que dar información sobre la empresa, sobre el puesto, le tenemos que dar lugar a que pregunte, le tenemos que informar de las siguientes fases del proceso y le tenemos, por supuesto, que despedir de una manera adecuada. Estas son las fases de entrevista. Por favor, sobre todo, muchas empresas, esta y esta no la hacen. Ojo, son fases súper importantes. Hay un itinerario también que solo va bueno, haremos un roleplay de una entrevista en vivo y veremos todas estas fasecitas de una manera rápida, pero las veremos. ¿Qué puedes hacer? Antes de hacer una entrevista personal, que hay muchos ejercicios, pruebas que se pueden hacer.
Puedes hacer dinámicas de roleplay, donde la entrevista no la hace una persona contigo solo, sino que se trata de un grupo de personas y tú quieres evaluar una serie de competencias. Juntas a un grupo para ver qué roles desempeñan dentro del grupo. Puedes hacer test de personalidad que son individualizados, puedes medir la inteligencia de la persona, puedes hacer muchas cosas. Al final tienes que definir qué información quieres obtener. Tipos de preguntas en la entrevista cuando estás sentado con la persona enfrente. Preguntas abiertas, por ejemplo, ¿qué funciones desempeñabas en tu anterior puesto de trabajo? Damos lugar a que la persona se explaye y sobre sus respuestas te recomiendo que vayas preguntando cositas que para ti sean importantes relacionadas con las funciones del puesto. Preguntas cerradas. ¿Has residido en el extranjero? O bueno, sí o no. Si quieres luego puedes profundizar, pero es una pregunta cerrada, tú quieres obtener una información concreta y preguntas de esta manera para que te la dé. Preguntas simples. ¿Qué responsabilidad tenías sobre el equipo? Pues mucha, poca, y luego le damos a que se exprese. Y compuestas. ¿Cuántas personas tenías a tu cargo? Probablemente la respuesta nos dé para poder tirar del hilo y poder seguir preguntándole cosas. Más preguntas. Preguntas directas. De manera súper clara y súper concreta, tú le preguntas algo que quieres saber. Oye, ¿qué nivel de inglés tienes? ¿Cómo lo conseguiste? Recordatorio. Oye, perdona, antes me habías comentado ¿qué? ¿Me habías comentado sobre esto? Yo particularmente esto lo hago mucho. Me quedo o me anoto cosas que la persona me ha dicho, la persona ha seguido hablando, pero a mí ese dato me interesaba, porque quiero obtener información sobre ese dato. Entonces me lo anoto para que no se me olvide y cuando veo el momento la introduzco. Y así también la persona ve que tú estás atento a lo que te está contando, ¿vale? Generamos también ese rapport y esa sintonía con la persona. Aclaración. No os quedéis con dudas. Una entrevista es para que realmente desvanéis absolutamente todo. Y yo siempre digo, aunque parezcas tonto, pregunta cosas. Mira, te pongo un ejemplo. Yo me acuerdo la primera entrevista de selección que hice en mi vida fue un puesto de mantenimiento. Y yo no he trabajado con una máquina nunca. Entonces, primero tuve que empaparme bien de qué hacía un técnico de mantenimiento, bueno, de muchas cosas. Pero realmente, cuando supe cosas, es cuando me senté con el primer técnico de mantenimiento a entrevistarle. Y yo las preguntas que le hacía eran de una persona que no tenía ni idea de esto. Oye, ¿haces mantenimiento? ¿Qué es el mantenimiento predictivo? ¿Qué es el mantenimiento correctivo? Pero es también la única manera de saber si la persona sabe de lo que te está hablando. Con lo cual yo siempre digo, sepas mucho o sepas poco del puesto, haz preguntas como si fueras tonto. Es la única manera en la que tenemos que la persona nos lo explique y nos lo explique de una manera didáctica. También ves ahí qué habilidades de explicar tiene la persona. Esto con los ingenieros es muy curioso. Si seleccionas ingenieros, siempre pasa. Cuando le haces una pregunta para entender algún aspecto técnico de su trabajo, los que sí que son pedagogos y didácticos o saben transmitir bien el conocimiento, lo saben explicar de una manera muy natural y muy clara. Los que realmente no son tan didácticos o pedagogos no saben cómo explicarle a alguien que no es técnico este detalle. Y puede ser interesante que esto lo sepa hacer, porque igual no siempre en tu empresa esa persona se va a relacionar con otros técnicos, igual tiene que relacionarse con perfiles que no son técnicos. Pues pequeñas cositas que podéis ir viendo en entrevista. Os he puesto un ejemplo, aclaración. Oye, ¿a qué te refieres con una situación que no te queda clara? Te dice alguien, no, es que no había buen ambiente de trabajo. Bueno, pues igual puedes ya empezar a prejuzgar ciertas cosas. No. Oye, ¿esto que me has contado te referías a esto o es porque tú opinas esto otro? Bueno, y le damos pie a la persona que se explique. Estas preguntas son muy, muy interesantes también. Y preguntas hipotéticas. Estas ya son más para empezar a introducir la gestión por competencias o lo que es la entrevista por competencias o por incidentes críticos, que también se llama en selección de personal, que es ponerle una situación. Oye, ¿qué harías si te encontrases en esta situación? Imagínate que tú quieres ver si esa persona, me lo invento, es implicada o no. Y para ti la implicación, que es lo primero que tienes que tener en cuenta, me lo invento, es que esa persona, si hay un problema en la organización, da el callo, si se tiene que quedar 5 minutos más se queda. Bueno, oye, ¿qué harías si te encontrases con esta situación? Piensas en una situación que a ti se te pueda dar en la empresa. Oye, mira, nosotros trabajamos con prensa y hay muchas veces que tenemos que presentar textos o redacciones en determinados momentos que son fuera del horario laboral. Cuando esto suceda, ¿puedo contar contigo?
¿cómo te sentirías si te llamo fuera de tu horario laboral? Bueno, pues ciertas preguntas que son importantes para que tú veas si esa persona, en este caso en concreto, tiene implicación o compromiso. Hay muchas que se pueden preguntar. ¿Cómo realizar una entrevista por competencias? Lo primero de todo es que tú tengas claras qué competencias quieres evaluar. Al final una competencia se trata de conocimiento y experiencia. Oye, quiero que esta persona tenga habilidades de negociación, quiero que esta persona tenga iniciativa, que es una competencia, quiero que esta persona tenga autoestima, otra competencia. Bueno, pues tienes que definir realmente cuáles son las competencias de tu empresa y orientadas al puesto en concreto. Normalmente, así rápidamente, en las empresas hay competencias básicas, que son comunes a todos los puestos de trabajo, y competencias específicas, que son específicas al puesto de trabajo en concreto. Pues tú tienes que ser capaz de sacar ambas. Identificamos la situación en la que se pueda detectar esa competencia, pensar en una situación o piensa en una situación que te pase en tu empresa y que esa competencia la puedas ver y diseña las preguntas para poder detectar y evaluar esa competencia. Y luego clasifícala en niveles. Tú puedes decir, ostras, para este puesto de trabajo, y me lo invento, un comercial, la capacidad de negociación o la capacidad de tener una buena... unas espaldas buenas, capacidad de frustración, ¿no? Que esta persona pueda venirse arriba ante los noes. Bueno, defínelas y realmente pon situaciones en las que se puedan encontrar con esa competencia. Y lo que te decía, gradúalas. Igual en un comercial la capacidad de negociación tiene que tener un 5, ¿vale? Si es del 1 al 5, pero igual si es un back office de exportación que no va a tener que hablar directamente con el cliente, no tiene que tener un 5 en negociación y con un 2 te basta. Esto también es importante que lo niveles. Yo siempre te recomiendo que elabores un pequeñito informe después de la entrevista. ¿Por qué? Porque si no hay cosas que se te van a olvidar. Si en tu empresa tienes un formato que te lo agiliza, fenomenal. Y si no, créate tú uno mismo, en una ficha Word, en un Excel, en donde quieras. Pero te recomiendo que esas partecitas que hemos visto de la entrevista, expectativas, motivaciones, competencias, las rellenes. Tú digas, pues esta persona tiene este grado en esta competencia, sus motivaciones son estas, sus expectativas son estas. Es decir, que en un informe lo puedas poner. Nosotros, en nuestro informe que sacamos es currículum de la persona, el nivel de pruebas que ha sacado en las distintas competencias, pues se ha sacado un 5 en habilidad de negociación. Bueno, pues todo esto lo dejamos reflejado con la puntuación y luego escribimos pues qué motivaciones e intereses tiene, qué estilo de trabajo tiene, cómo se va a relacionar con los compañeros, es decir, a nivel social, cómo se va a manejar interdepartamentalmente, qué autoestima y qué inteligencia emocional y grado de madurez tiene y qué grado de adecuación al puesto tiene. Entonces, con estas partecitas son suficientes. Bueno, aquí he adelantado un poquito lo que debe aparecer en el informe, motivaciones, estilo de trabajo, integración, bueno, recomendaciones, también lo veremos, cómo pedir recomendaciones en un itinerario. Las preguntas más frecuentes que te hará un candidato en una entrevista. Tienes que estar muy atento y haberte preparado estas respuestas. ¿Cuáles son las responsabilidades que voy a tener? Es decir, en esta última fase de contar el puesto y darle entrada a sus preguntas, algunas de las preguntas que te harán sí o sí serán estas. Si no las tienes preparadas, las tienes que preparar. ¿Cuáles son las responsabilidades que me corresponderán? Oye, ¿tenéis un plan de formación? ¿Tenéis un plan de carrera? ¿Hasta dónde puedo llegar yo dentro de tu empresa en los próximos años? ¿Con cuántas personas voy a trabajar? ¿Cómo es el departamento? ¿Cómo se estructura tu empresa a nivel nacional, a nivel Iberia, a nivel internacional? ¿En esta empresa hay oportunidades de crecimiento? ¿Qué sueldo hay? ¿Qué sueldo no hay? ¿Qué otras ventajas, beneficios sociales tenéis? ¿Cuándo acaba el proceso de selección? Y te da pie a informarle de las siguientes fases. Y hasta aquí, cómo preparar bien y cómo desengranar bien determinadas cualidades o competencias en la entrevista personal.